Un mes después, Residencia Mackenzie. Un mes después de los horribles acontecimientos de lo que ahora se llama el Gran Incendio de Fuyuki, los dolientes acuden en masa al cementerio de Fuyuki para honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida, tanto en el incendio como en los valientes hombres y mujeres que hicieron todo lo posible para rescatarlos. Los servicios se llevarán a cabo esta mañana y durante toda la tarde, y el único sacerdote que queda en la iglesia se ha encargado de realizar los servicios, a pesar de los problemas de salud anteriores. Si bien la mayoría hasta este momento puede estar de acuerdo en que el incendio comenzó en el centro cívico de Fuyuki, incluso ahora, los expertos todavía están tratando de determinar la causa de la tragedia en la que más de 700 personas perdieron la vida. Actualmente, las teorías apuntan a cualquier cosa, desde una fuga masiva de gas hasta incluso una acción terrorista. Weber desconectó el sonido de la televisión, suspirando para sí mismo mientras masticaba su cereal, con una taza de café humeante a su derecha. A su izquierda, Solaui estaba bebiendo de su propia taza, dejándola de nuevo antes de volver a la tarea de comer su plato de huevos y tostadas, con unos cuantos trozos de tocino a un lado de tal manera que pudiera estirar la mano y agarrar uno si así lo deseaba. Glenn estaba sentado frente a él, después de haber terminado su propio desayuno y bebiendo cómodamente su propia taza de café mientras miraba la televisión, con un pequeño ceño fruncido, mientras Marta lavaba los platos en el fregadero. Después de pasar una noche en el hospital de Fuyuki, Edgar había regresado con esa mujer llamada Tricie, dándoles su veredicto final. Sus superiores aceptaron sus historias. Eran libres de abandonar el hospital e incluso de volver a la asociación si así lo deseaban. Sin embargo, querían saber algo más. ¿Estaba realmente maldito el Urial? Ambos se habían enterado de la verdad hacía un mes por Berserker, que ahora quería que la llamaran por su verdadero nombre, Maka Isul, después de haber entrado en su habitación del hospital después de hablar con Edgar. Los antiguos maestros habían escuchado, en silencio atónito, mientras tanto la sirvienta de la locura como su arma entraban en detalles sobre lo que había sucedido en la batalla final, la destrucción del Urial y el barro negro que aparentemente había causado el incendio. Después de que llegaron a la parte donde aparentemente habían sido consumidos por el lodo, Weber finalmente encontró en sí mismo la oportunidad de preguntar cómo habían llegado desde el sótano del centro a las calles sobre el suelo y lejos, así como sobre el abrigo que Maka había estado usando. Ambos habían sido incapaces de responder, sus mentes se habían quedado completamente en blanco. La respuesta de Edgar a esa pregunta: sí. La noticia de que el Urial era corrupto fue recibida con negación por los dos al principio, particularmente por Solaui, quien no podía aceptar que Caster había muerto por nada. Sin embargo, a medida que pensaban más en ello, más se daban cuenta de que era la única explicación. Ese incendio no fue un accidente, y ningún siervo que quedara podría haber creado tal incendio, voluntaria o involuntariamente. El conocimiento de que todo por lo que habían luchado, sacrificado y arriesgado sus vidas era todo por un cáliz corrupto que torcería cualquier deseo para satisfacer sus propósitos se fue, al igual que lo había hecho para Kiritsugu Emiya y Kirei Kotomine, un sabor amargo en sus bocas. Entonces, eso dejó la siguiente pregunta lógica. ¿Qué iban a hacer la asociación y la iglesia al respecto? La respuesta de Edgar: nada. Después de un bastante respuesta explosiva de su parte, explicó. Resultó que la asociación y la iglesia tenían la impresión de que, dado que el Urial fue destruido antes de que el espíritu pudiera escapar, había eliminado el problema. Por lo tanto, el Grial estaría perfectamente libre de corrupción y listo para ser utilizado en la próxima guerra dentro de 60 años. Ni Weber ni Solaui podían creerlo. ¿Se lo iban a quitar de encima de esa manera? Edgar aclaró que sí, que lo harían. Después, Edgar les dijo a ambos que eran libres de salir del hospital, después de haber recibido un certificado de buena salud, que Tricie les entregó a ambos, y permiso para irse. Incluso podrían volver a la asociación si así lo desearan. Al principio se mostraron reacios a dejar solos a Maka y Sul en el hospital, pero Edgar les aseguró que recibirían toda la atención adecuada que necesitaban. Así que lo primero que hicieron, al ser dados de baja oficialmente, fue regresar a los Mackenzie, donde habían sido recibidos por las figuras preocupadas y asustadas de Glenn y Marta. Marta los interrogó a ambos en busca de respuestas de una manera que los hizo sentir como niños pequeños mientras Glenn miraba. Sin embargo, cuando explicaron, en una versión bastante editada de lo que sucedió, que lograron salvar a dos personas a través de sus acciones, la pareja de ancianos cambió su tono a más orgullo que ira.
Sin embargo, cuando Marta preguntó qué le había pasado a Caster, Solawi fue quien respondió, afirmando que se lastimó durante los esfuerzos de rescate y fue llevado al hospital, aunque los médicos dijeron que se recuperaría por completo. Mientras Marta parecía creérselo, Glenn simplemente les dio a los dos una mirada triste pero reconfortante. Si bien era cierto que ambos habían recibido permiso para regresar a la asociación, tanto Weaver como Solawi habían decidido tomar una licencia prolongada, queriendo tratar de relajarse después de las desgarradoras experiencias por las que habían pasado. Se quedaron con los Mackenzie todo el tiempo, ayudando en la casa para asegurarse de que no se sintieran como gorrones, dando paseos e incluso mirando las estrellas junto con ellos. Por supuesto, había una razón muy lógica para no volver atrás. Después de todo, con la muerte de Kainet, toda la familia Archibald buscaría su sangre, principalmente la de Weaver, ya que les había robado el catalizador de Ryder y sin duda mantendría la muerte de su maestra sobre su cabeza y la de Solawi, aunque probablemente obtendría alguna amnistía debido a que era su prometida después de todo. Al menos, así habrían sido las cosas si no hubieran llegado dos paquetes hace apenas una semana. La primera era de la misma compañía a la que Ryder había pedido su camiseta, pero la otra había sido una caja sin marcar con la dirección que decía que provenía de algún lugar dentro de Fuyuki, pero no del remitente. El primero había contenido, sabía que probablemente lo haría, una camiseta idéntica a la que Ryder había pedido, con el logotipo del juego sobre un mapa de la Tierra. Parecía que su sirviente lo había ordenado como una sorpresa. El segundo había contenido, para sorpresa suya y de Solawi y más que un poco de repulsión, un trozo de vidrio delgado y cuadrado, aproximadamente del tamaño de una cabeza humana. Lo que era inquietante era el hecho de que dentro del vaso había un enorme trozo de piel, sobre el que había una cresta taumatúrgica grabada en él. Pero lo más importante es que era un crest familiar. La cresta de Archibald. Adjunto al paquete había una nota que simplemente decía así: Weaver Velvet y Solawi no Re Sofía Ri, estoy seguro de que ambos reconocéis el objeto que os he enviado, ya que ni siquiera serías mago si no lo hicieras. Esta pequeña cosa debería permitirles a ambos volver a ganarse el favor de Archibald en lugar de arriesgarse a morir a la vista. Si tienes curiosidad por saber por qué te estoy enviando tal cosa, sentí que tenía una deuda con ustedes dos, después de todo el infierno por el que han pasado en el último mes. No me preguntes cómo lo conseguí de la querida y difunta Kainet Archibald del Melloy o por qué está tan perfectamente conservado. Algunas cosas es mejor no decirlas. Sin embargo, también le agradecería mucho que no se lo contara a nadie. La asociación y yo no trabajamos bien juntos, y si los Archibald se enteraran de que fui yo quien te dio esto, bueno, es muy posible que intenten matarlos a ambos de todos modos. Buen viaje. Con respecto a ustedes dos, Edgar Silverstein PD, a mi amiga Chrissy personalmente le pareció inspiradora su tesis, señor Velvet. No preguntes cómo lo consiguió, ni siquiera lo sé. Sin embargo, espero que lo compartas con otros. PPD, ten cuidado cuando supas el blasón a los Archibalds. Es posible que intenten casarte con alguien de la familia. Bueno, será mejor que ustedes dos se den prisa. Gritó Marta mientras caminaba hacia la parte trasera de la casa. Tienes que tomar tu vuelo pronto. Sin embargo, finalmente habían tomado la decisión de regresar, con los billetes ya en el bolsillo y el avión listo para salir en unas 3 horas. Sin embargo, Weaver no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Incluso con el crest, no había garantía de que saliera impune. Marta, no los apresures, reprendió Glenn con ligereza, tienen mucho tiempo. Luego se volvió para mirarlos a ambos, sonriendo levemente. Solo recuerden, los dos, que siempre son bienvenidos aquí. Solawi le dedicó una sonrisa mientras terminaba su desayuno. Weaver rápidamente deslizó una de las tiras de tocino restantes mientras lo hacía. Gracias, Glenn, respondió ella, que se había acostumbrado a llamarlo así durante el tiempo que estuvieron aquí. Lo haremos. Mirando hacia arriba, miró el reloj, sus ojos se abrieron de par en par mientras se levantaba. Vacilante, vamos. Si no nos damos prisa, no llegaremos al aeropuerto a tiempo. ¿Qué? Preguntó confundido mientras miraba el reloj. Podríamos estar allí en 30 minutos en taxi, ya sabes. Solawi suspiró mientras volvía a la habitación, sosteniendo las 2 bolsas que contenían sus pertenencias. Sí, pero no quiero tomar el taxi. Quiero llegar a pie. Weaver la miró sobresaltado. ¿Eh? Solawi miró hacia otro lado, su cabello ocultaba brevemente su rostro, pero no el tono nervioso.
Bueno, solo pensé, ya que esta podría ser la última vez que nos veamos en un rato, y es un día tan hermoso. Weaver todavía estaba confundida, y luego se ensanchó un poco cuando captó su significado más profundo. Estas podrían ser sus últimas horas antes de regresar a Gran Bretaña, a lo que podría ser su perdición. Tenía sentido que quisiera divertirse al menos una vez antes de que todo terminara, solo algunos recuerdos felices sobre los que reflexionar. Sí, pensó para sí mismo, y su rostro ligeramente sonrojado es claramente solo para el beneficio de Glenn y Marta, ¿verdad? ¿Verdad? Glenn sonrió. Vamos, Weaver, dijo mientras le hacía un gesto, ¿qué hay de malo en dar un paseo? Aparte de ser la última, pensó Weaver con sarcasmo, nada de eso. Luego sacudió la cabeza con un suspiro. Está bien, dijo mientras se limpiaba las manos y bebía lo que quedaba de café, decidiendo que no era la peor manera de hacerlo. Vamos. Solaui sonrió, aunque todavía estaba sonrojada por alguna razón, y le dio su mochila, que contenía sus objetos de valor, incluido el escudo. Luego lo agarró de la mano y lo llevó afuera, sonrojándose por el repentino contacto. Miró brevemente hacia atrás, saludando a los dos Mackenzie. Marta sonrió y le devolvió el saludo, mientras que Glenn le hizo un gesto similar, pero también una sonrisa cómplice. Por alguna razón, eso lo hizo sonrojarse aún más. Supongo que esta no es la peor manera de pasar lo que podría ser tu último día, pensó mientras Solaui lo arrastraba afuera, dirigiéndose rápidamente hacia el aeropuerto. Después de todo, supongo que la mayoría mataría por tener sus últimas horas con una hermosa mujer con el pelo largo y pelirrojo y una cómoda CH, maldita sea, Ryder. Pensó rápidamente, recuerdos de algunos de los más, encuentros íntimos con mujeres que se elevaban en su cabeza. Cementerio de Fuyuki, sé que mi redentor vive y que, al final, se levantará sobre la tierra. Rin Tosaka solo escuchó vagamente las palabras del sacerdote mientras ella, su familia y todos aquellos que habían perdido a personas que amaban durante los eventos del mes pasado estaban de pie frente a las tumbas de los difuntos, con los ojos empañados en lágrimas, mientras luchaba contra los sollozos que amenazaban con romperla, con las manos apretadas alrededor de la cruz que había recibido de Avenger. Su mirada se dirigió hacia un punto específico de este campo de lápidas blancas y grises, justo frente a ella, donde yacía la tumba de Tokion y Tosaka, cuya superficie blanca parecía un hueso. La tumba de color gris de Kari Yamatou yacía justo al lado, algo irónico teniendo en cuenta su historia juntos, pero su madre había insistido en hacerlo. Y después de que mi piel haya sido destruida, pero en mi carne, veré a Dios, su madre, Aoi, lloraba abiertamente sobre su lado derecho, afligida por la pérdida de su esposo y viejo amigo. Rin no quería nada más que unirse a su madre en el llanto, pero contuvo las lágrimas. Tendría que ser fuerte, no solo por su madre. Miró brevemente a su lado izquierdo, sus ojos miraban una cabeza púrpura inclinada por la tristeza, las manos colocando una pequeña flor en la tumba junto a la de su padre después de hacer lo mismo con ella. Sakura se puso de pie, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Rin antes de volver a mirar hacia abajo, algunas lágrimas cayendo de sus ojos. Pero también para su hermana. Había sido una sorpresa tanto para ella como para su madre cuando Sakura apareció literalmente en la puerta de su casa, inconsciente y cargada por dos hombres, uno de los cuales también llevaba un bulto. Los dos les explicaron a ambos que Zouken estaba muerta y que ahora no tenía a dónde ir, con la mansión Matou destruida y todo, y preguntaron si se le podía permitir quedarse aquí. Aoi, con los ojos llenos de incredulidad y alegría, tuvo que contenerse de intentar arrancar a Sakura de las manos del hombre rubio, agradeciéndoles a ambos una y otra vez. Había sido lo más feliz que Rin había visto a su madre desde que Sakura se fue. La felicidad se arruinó cuando el otro hombre reveló lo que había en el paquete: el cadáver del tío Kariya. Revelaron la verdad sobre la hechicería del clan Matou, un hecho que no esperaban que ni su madre ni ella misma supieran, y hablaron con gran detalle sobre cómo Kariya había luchado para salvarla. Lo logró, dijo el hombre de cabello castaño, le costó la vida, pero la salvó. Mamá se habría derrumbado en ese mismo momento, pero se las arregló para contenerse lo suficiente como para pedirles que los trajeran a los dos adentro. Les dio las gracias por sus esfuerzos, y luego se marcharon tan repentinamente como habían aparecido. Sin embargo, antes de que lo hicieran, el hombre de cabello castaño se dio la vuelta y les pidió que le dijeran. Maka y Sul cumplieron su promesa. Desde entonces, durante el último mes, Sakura había estado tratando de adaptarse a su nuevo estilo de vida, y también había hecho un buen trabajo. Ella sonrió alegremente y estaba regresando lenta pero seguramente, a la hermana pequeña que Rin conocía antes de irse.
Sin embargo, algunas cosas no podían cambiar, por mucho que ella quisiera que lo hicieran. Sakura ocasionalmente se movía con una sensación de tristeza, su voz parecía sin emoción y cansada. No se veían tan a menudo como a Rin le gustaría, e incluso cuando lo hacían era con una especie de incomodidad que no podía disipar. Además, a veces Rin estaba segura de que Sakura la miraba con envidia, y no solo porque estaba haciendo algo que Sakura nunca tuvo la oportunidad de hacer. Cuando les llegó la noticia de la muerte de su padre, Sakura se entristeció mucho menos que su madre y ella misma. Y ahora, estaba eligiendo pararse frente a la tumba del tío Kariya en lugar de la de su padre, la mayoría de las lágrimas las estaba derramando por el hombre que había sido más un padre para ella que para el suyo. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Yo, y no otro. Como anhela mi corazón dentro de mí, no es que Rin pudiera culparla personalmente. Si incluso la mitad de lo que esos hombres habían dicho era cierto, entonces Sakura realmente no tenía nada por lo que estar agradecida a su padre. Honestamente, se sorprendió de que incluso se molestara en hacer una flor para ambas tumbas. También fue revelador. Una vez más, Rin se encontró confrontada con la verdad de que su padre no había sido un pilar inquebrantable de confianza como ella lo hizo parecer, un poder superior cuyas decisiones siempre fueron las correctas. Esta vez, sin embargo, fue menos rompecimientos, ya que ya tuvo su sacudida con la supuesta muerte de Sakura. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que su padre había tomado una mala decisión. Le hizo preguntarse cuántas otras cosas en las que alguna vez pensó que su padre tenía razón estaban equivocadas de nuevo. ¿Realmente valió la pena el camino del mago, después de todo? Amén. Levantó la vista de sus cavilaciones, tan envuelta en ellas que ni siquiera se había dado cuenta de que el servicio había terminado. Observó cómo los otros dolientes salían del cementerio, incluidas su madre y su hermana, quienes se dieron cuenta de que quería un momento a solas, y simplemente miraron ambas tumbas. Uno de ellos había arriesgado su vida en la guerra para lograr el sueño de toda la vida de su familia. El otro había tirado su vida por la borda en su deseo de salvar a alguien precioso para él. ¿Estaba mal que no pudiera decidir cuál de ellos tenía razón al final? Tengo que admitir, Rin, que fuiste bastante impresionante en tu debut como el nuevo jefe de la familia Tosaka hoy. Se volvió al oír la voz, dándose cuenta de que el sacerdote se había quedado atrás y ahora caminaba hacia ella. Hola padre, dijo cortésmente, es bueno ver que lo estás haciendo bien. Efectivamente. Últimamente he estado enfermo. Nadie había visto al sacerdote en más de un mes, ya que se había retirado a la iglesia debido a algún tipo de enfermedad que había contraído recientemente. Aún así, ahora parecía bastante sano. Pero te aseguro que estoy lo suficientemente bien como para seguir con mi vida. Rin fingió una sonrisa. Algo en este chico la molestó por alguna razón, pero nunca pudo ubicarlo. Ciertamente no era porque fuera un pedófilo, que no lo era. Este era un tipo diferente de escucha. Es bueno escucharlo, padre, pero creo que tengo que irme. Mi familia está esperando. El sacerdote sonrió. Por supuesto, pero antes de que te vayas, necesito darte algo. Luego metió la mano en su bolsillo, buscando un poco antes de sacar una pequeña caja. Como regalo por tu posición como jefe de Tosaka, deseo darte esto. Ella le quitó la caja y la miró brevemente antes de abrirla. Sus ojos se abrieron de par en par al verla bien, y luego, con dedos temblorosos, levantó el contenido. Esto, ella respiró suavemente, esto es, una daga de Azov, confirmó el sacerdote. Fue mi último regalo de tu padre como su alumno, y ahora es mi regalo para ti. Esto fue, la de mi padre, Rin murmuró mientras tomaba la daga suavemente con ambas manos, dejando caer la caja antes de comenzar a sollozar, tratando de contenerla. Esto es, para su sorpresa, sintió que algo le daba palmaditas en la cabeza. Al levantar la vista, no hizo más que crecer cuando vio que era el propio sacerdote el que lo hacía. Sus ojos, aunque solo fuera brevemente, parecieron compartir su tristeza. No debes temer mostrar tus verdaderos sentimientos de vez en cuando, dijo simplemente, si lo mantienes todo reprimido en tu interior, eventualmente te lastimará a ti y a todos los que te rodean. Ella no respondió, sus lágrimas se escaparon lentamente mientras seguía luchando valientemente para mantenerlas adentro, a pesar de sus palabras. Finalmente, se dio por vencida, dejando que se derramaran de sus ojos, mientras su cuerpo se llenaba de sollozos. Quería maldecirse mentalmente, derrumbándose frente a la misma persona que ahora se suponía que supervisaría su entrenamiento, pero no pudo evitarlo. Para su sorpresa, sintió que algo envolvía su cuerpo.
Al abrir los ojos, sintió que se abrían de par en par al ver que el sacerdote se había arrodillado y la había abrazado en un abrazo muy ligero y reconfortante, sin ningún tipo de mala intención detrás de sus acciones. Ahí, dijo en voz baja mientras le daba unas palmaditas en la espalda, déjalo salir. No hay nada de qué avergonzarse. Una parte de ella no entendía por qué estaba haciendo esto, pero no le importó mientras sollozaba en silencio en su hombro, imaginando que era de su padre, o tal vez incluso del tío Carilla. Después de lo que parecieron horas, que en realidad fueron varios minutos, el sacerdote retiró sus brazos de alrededor de ella y recogió la caja que contenía la daga. De hecho, hay un dicho, admitió mientras se lo tendía, hay una sacralidad en las lágrimas. No son la marca de la debilidad, sino del poder. Hablan más elocuentemente que 10.000 lenguas. Son los mensajeros de un dolor abrumador, de una profunda contrición y de un amor indescriptible. Después de todo, las lágrimas no son más que agua, y todas las cosas necesitan agua para crecer. Ella lo miró tontamente durante un largo momento, digiriendo sus palabras, y luego encontró en sí misma la posibilidad de sonreír con tristeza. Le quitó la caja y guardó la daga, asintiendo con la cabeza mientras corría para alcanzar a su familia que la esperaba. Gracias, padre Kotomine. Gritó por encima del hombro. Todavía pensaba que era un bicho raro, pero ya no uno sin corazón. Cerca Maka y Sul miraron desde su escondite detrás de un árbol mientras Rin se alejaba corriendo, Kire y Kotomine se dio la vuelta para caminar de regreso al interior de la iglesia. Cuando cerró la puerta tras él, solo entonces salieron de su posición y caminaron hacia la tumba de Carilla. Al mirarlo, leyeron la sencilla inscripción. Mató Carilla 22 de marzo de 1964, 21 de diciembre de 1994. Amado hermano, amado tío y amigo cariñoso, lo hicimos, Carilla, murmuró Sul mientras miraba la tumba. Está libre y a salvo. Maka se inclinó, colocando un pequeño ramo de rosas blancas en la lápida, teniendo cuidado de asegurarse de que no cubrieran la pequeña flor que Sakura había dejado. Ojalá pudieras haberlo visto con tus propios ojos. Sul la miró por un momento, luego colocó su mano sobre su hombro. Durante unos momentos, hubo silencio mientras miraban fijamente la tumba. ¿Estás seguro de que no quieres? Estoy segura, Sul, respondió ella. Es mejor así. Sul gruñó, pero por lo demás permaneció callado. Había querido ir a ver a Sakura y hablar con ella, ver cómo se las arreglaba, pero Maka se había negado, afirmando que aún no había superado la muerte de Carilla, y mucho menos el regreso con su familia. Mostrarse ante ella mientras estaba en el funeral de la persona a la que habían prometido proteger solo haría más daño que bien. Sin embargo, vamos a tener que hacerlo eventualmente, le recordó. Y tenemos tiempo para hacerlo, respondió, y luego sonrió levemente, especialmente con nuestra nueva asignación. Él gimió. Y pensar que esperaba al menos hacer turismo un poco alrededor de este nuevo mundo, refunfunó. Cuando se dieron cuenta de que volvían a tener cuerpos vivos, su primer instinto fue tratar de encontrar el camino de regreso a casa. Sin embargo, Edgar había frustrado esas esperanzas cuando reveló que eso era imposible, al menos por ahora. El portal que Oz usaba para viajar a otras dimensiones mediante el uso de la segunda magia, cortesía de un acuerdo con el maestro de dicha magia, el mago Marshall Zeltrech, solo se podía usar una vez cada 7 años más o menos, y acababan de terminar de usarlo hace unos días. Aparentemente, esto se debió a que intentar hacerlo en incrementos más cortos podría atraer la atención de la contrafuerza, que respondía a las amenazas para el planeta y la humanidad. Traer seres de dimensiones completamente diferentes a este mundo, o incluso abrir el portal en primer lugar. Eso podría calificar como una amenaza para ambos, y la fuerza contraria podría responder con cualquier cosa, desde contraguardianes, seres que habían prometido servicio eterno a Alaya, la parte de la fuerza contraria que representa a la humanidad, y eliminarían a cualquiera que se considerara una amenaza, así como a los testigos potenciales, o incluso hundiendo el mismo continente en el que se basaban. Sin importar cuántos murieran en el proceso. Rápidamente aceptaron el punto ante la total seriedad de su explicación. Con eso fuera del camino, Edgar no había perdido el tiempo dándole su primera tarea, alegando que iba a ser a largo plazo. Les había dado un mes para que hicieran lo que quisieran, pero en realidad no habían salido de la ciudad en ese tiempo, tratando de adaptarse a sus nuevos documentos de identidad que Edgar les había entregado literalmente cuando salieron del hospital. Según los informes, eran originarios de Nevada en los Estados Unidos antes de mudarse aquí por sí mismos. Habían pasado el mes tratando de encontrar trabajo en la ciudad, ya que su asignación era permanecer estacionados allí hasta nuevo aviso.
Todavía no habían recibido detalles, pero más o menos se habían dado cuenta de que tenía algo que ver con la vigilancia de los supervivientes de la guerra que aún estaban allí. Afortunadamente, Edgar también les había proporcionado un hotel decente, un montón de dinero en efectivo y cuentas bancarias que funcionaban. Muestras de buena fe, los llamó. ¿Te das cuenta de cuántos de mis agentes más jóvenes he enviado a la universidad? Maka se las había arreglado para conseguir un trabajo como asistente de biblioteca, mientras que Sul había encontrado un trabajo potencial como mecánico. Hoy, sin embargo, por fin iban a conocer los detalles exactos de su misión. «Será mejor que nos vayamos», dijo Maka mientras apartaba la mirada de la lápida. «Tenemos que prepararnos». Sul suspiró, siguiéndola de vuelta a su transporte. Le había llevado un mes, el vehículo había sido destruido casi por completo por el fuego, pero finalmente lo había arreglado por completo. La Yamaha V-Max, reluciente como nueva, estaba en la acera, lejos de la iglesia. Sul sacó la llave de repuesto, un último regalo de Seider antes de que se separaran esa noche después de matar a Archer, y se preparó para ponerla en marcha. Iglesia de Fuyuki. Kirei Kotomine entró en la iglesia después de ver a la joven Rin correr de regreso a su familia, sonriendo un poco para sí mismo. Parecería que sus palabras habían sido suficientes para sacarla de su desesperación autoinducida y mirar hacia el futuro nuevamente. Por supuesto, el hecho de que acababa de ayudar a un niño de 7, casi 8 años con un problema no era la razón por la que estaba sonriendo. Sonreía porque, por una vez en su vida, no había sentido alegría al ver sufrir a otra persona, con la excepción ocasional de su hija, y de hecho sentía felicidad al ayudarla a superarlo. Era como si hubiera cambiado de opinión en el último mes. Se detuvo un momento y se puso la mano sobre el pecho. ¿Cambio de opinión, se preguntó, y luego negó con la cabeza. En más de un sentido, supongo. Kirei se despertó con un jadeo, tosiendo una gran cantidad de sangre y lodo negro mientras lo hacía. Miró a su alrededor, con los ojos borrosos mientras intentaba echar un buen vistazo a su alrededor. ¿Dónde soy? Sacudiendo la cabeza y frotándose los ojos para tratar de despejar su vista, lentamente se puso de rodillas. Extrañamente, se sentía bien, mejor que bien en realidad, como si todas las heridas que había recibido en su batalla con Kiritsugu Emiya hubieran sido borradas. Espera un momento, de repente, todo volvió a él. La pelea, el barro negro, el encuentro con Grey, recibir un disparo en el corazón, todo. Volvió a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que su vista aún no se había resuelto. Toda el área a su alrededor era escombros, con fuegos en el fondo que proporcionaban suficiente iluminación para ver cosas. Tardó un momento en darse cuenta de que sus ojos estaban realmente bien. Todo lo que estaba viendo era real. «¿Estoy en el infierno?», susurró en voz baja para sí mismo. «No, pero el infierno en la tierra es lo más cerca que vas a estar». Retorciéndose ante el ruido, los ojos de Kirei se abrieron en estado de shock. De pie delante, aparentemente hecho del mismo lodo que aún los rodeaba, estaba Grey, apoyado casualmente en su bastón negro como si fuera un poste. «Tengo que decir que me preocupaba un poco que no te levantaras después de eso». «No eres real», fueron las primeras palabras de Kirei. «Estoy muerto. Esto no es más que una ilusión de mi mente que se desvanece». Grey chasqueó la lengua en señal de decepción. «Kirei Kotomine, pensé que eras muchas cosas, pero un negacionista no era una de ellas. Todo esto», señaló a su alrededor, «es tan real como lo son ustedes en este momento». Puntuó esa declaración blandiendo su bastón hacia Kirei, quien apenas lo bloqueó. «¿Ves?». Kirei soltó un pequeño suspiro. Debajo de su agarre había definitivamente algo sólido, y todavía podía sentir el dolor sordo de donde se había estrellado contra la palma de su mano. Ese dolor sordo se convirtió en una punzada de dolor cuando una púa afilada emergió repentinamente del bastón y atravesó su mano. Soltándolo, Kirei miró su mano, viendo cómo la sangre roja se filtraba lentamente de la herida. «Sangre y dolor», añadió Grey, apoyándose en su bastón una vez más. «No tienes sangre cuando estás muerto, y el dolor es una sensación del cuerpo, no del espíritu. Ergo, todavía estás vivo». «Pero, Kiritsugu me disparó en el corazón». Kirei respondió, llevándose rápidamente una mano al pecho para palpar un agujero que confirmara sus propias palabras. Sintió una extraña sensación de alivio cuando sintió un agujero en la tela, pero desapareció rápidamente cuando tocó la piel sin marcas. Miró hacia abajo y vio la piel blanca e inmaculada donde debería haber sido un agujero de bala. Más extraño aún, para su creciente horror, ni siquiera podía sentir un latido del corazón en esa área.
¿Qué sucedió? Kirei murmuró para sí mismo, su normal sensación de calma lo abandonó cada vez más rápido, luego se abalanzó sobre Grey, agarrándolo por los hombros. No, ¿qué me has hecho? Casi gritó. Cálmate, respondió Grey con frialdad, su tono de alguna manera le hizo eso a Kirei. Luego suspiró. En pocas palabras, mi buen amigo decidió que sería demasiado aburrido dejarte morir así. Así que te dio un corazón nuevo, hecho enteramente del lodo negro que te rodeaba y de algo de tu sangre derramada. Se encogió de hombros. Básicamente, estás vivo debido a una maldición. Kirei soltó a Grey, mirando a su alrededor el paisaje, todo en escombros e iluminado por el fuego. ¿Qué pasó? Suspiró. Kiritsugu dejó claro que iba a destruir el Grial, no a Usano. Y eso fue exactamente lo que hizo, respondió Grey, usando sus últimos sellos de comando para ordenar a Seiber que usara Excalibur, destruyó el Santo Grial, salvando al mundo en general de la amenaza de Angra Mainyu. Sin embargo, la maldición del Grial no se contentó con dejar que las cosas terminaran así. Usando la energía que le quedaba, el viejo An manifestó tanto de sí mismo como se atrevió por encima del centro, liberándolo todo como una lluvia negra. Kirei continuó mirando a su alrededor. Y así se vengó de su destructor. Grey asintió. ¿Deseaba salvar a todos? Así que decidió seguir su filosofía, matar a unos pocos para salvar a muchos. Unos pocos cientos de vidas para varios miles de millones. Un crujido distrajo a Kirei. Al darse la vuelta, sus ojos se abrieron de par en par cuando vio que uno de los brazos de Grey se había caído, disolviéndose en barro negro. ¿Qué te está pasando?, preguntó, dándose cuenta de que todo su cuerpo comenzaba a desmoronarse. Grey no parecía sorprendido en lo más mínimo. Formé esta cáscara del barro para hablar contigo, pero como mi alma todavía está atada al Grial, a medida que su presencia y fuerza se desvanecen, también lo hará la mía. No tengo mucho tiempo para hablar ahora. ¿Por qué entonces? Kirei preguntó. ¿Por qué viniste a mí? Para que tomes una decisión. Los ojos de Kirei se entrecerraron. Honestamente, se estaba cansando de que la gente le dijera que tenía que tomar una decisión. Primero Archer, luego Assassin, ahora esto. Si tuviera $1 por cada vez que había escuchado esa frase recientemente, aún así, contuvo su ligera molestia. ¿Y eso es? Grey simplemente se apartó del camino, señalando detrás de él una roca. Kirei caminó lentamente hacia adelante y miró detrás de él, dándose cuenta de que había algo allí. Corrección, dos cosas. A la izquierda, donde se encontraban los restos del escenario en el que había permanecido el Grial, había varias piezas ennegrecidas del Santo Grial, que aún brillaban débilmente con una energía carmesí. A la derecha, una esfera negra gigante, lo suficientemente grande como para contener a 2 personas, yacía en el suelo, pulsando ocasionalmente como si algo estuviera dentro de ella, algo, nacer. Aún así, la presencia del escenario lo confundía. ¿Cómo hice?, se preguntó en voz baja, pero Grey respondió por él. Cayó un montón de barro en el sótano, afirmó, te sacó cuando fluyó hacia arriba y fuera del centro, pero eso no es importante. Lo importante es lo que haces ahora. Kirei lo miró por un momento, de vuelta a la escena que tenía ante él, y luego confundido, a lo que Grey suspiró molesto. Usa tu maldito ojo y mira la gran esfera. Kirei miró hacia atrás, enfocando su Sharingan en la esfera y tratando de averiguar qué se suponía que debía estar viendo. No era como si hubiera alguien dentro de, bueno, no importa. Los ojos de Kirei se entrecerraron ante lo que su ojo le estaba mostrando, dándose cuenta de por qué tenía sentido que la esfera fuera lo suficientemente grande como para albergar a 2 personas. Podía sentir 2 presencias distintas dentro del orbe, aunque parecían estar mezcladas, como si estuvieran compartiendo su poder entre sí. No fue difícil averiguar a las únicas personas que podrían ser en base a eso. Berserker y su arma, susurró. ¿Todavía están vivos? Por el momento, replicó Grey casualmente, descascarillándose más de su cuerpo, aunque si permanecen en esa esfera por más tiempo, no serán más que prana disuelto, incapaz de cumplir sus órdenes finales. Al ver que Kirei se volvía hacia él, se explayó. Con su último sello de mando, Kari Yamato les ordenó que sobrevivieran y salvaran a esa niña, Sakura, no, de su abuelo. Murió creyendo que tendrían éxito, pero dentro de esa esfera, sus cuerpos se disolverán en la nada, y ellos también morirán, incapaces de tener éxito. No durarán mucho, incluso con un sello de mando que los fortalezca, replicó Kirei. El Grial era la principal fuente de su fuerza, el maestro solo servía como ancla. Con él desaparecido, no sobrevivirán lo suficiente para cumplirlo, incluso si los salvo.
Y, sin embargo, todavía tienen la oportunidad, replicó Grey encogiéndose de hombros, cayendo más de su armadura con el movimiento. Y ahí es donde entra tu elección, Kirei. Los salvarás, solo para que mueran poco después a pesar de todo, pero aún con la oportunidad de salvar a alguien de su sufrimiento, o los dejarás en paz, para que mueran dentro de esa esfera, dejando sufrir a una pobre niña inocente. Kirei se limitó a mirarlo. ¿Por qué están haciendo esto? Preguntó simplemente. ¿Por qué a mí? Grey sonrió, parte de su casco se desprendió y se hizo añicos en el suelo. Afirmaste que luchas por decidir entre tu moral y tu deseo de ser fiel a ti mismo. ¿Qué mejor manera de elegir entre los dos que con la vida de alguien y el destino de los demás pendiendo de un hilo? ¿Qué mejor manera de demostrarte a ti mismo qué camino seguirás? Kirei miró hacia la esfera negra, luego hacia sus manos, notando el barro seco sobre ellas. Finalmente había aceptado lo que debería haber sido su muerte, al menos contento con encontrar la verdad al otro lado, y ahora había sido sacado a la fuerza del borde del abismo para decidir finalmente, sin lugar a dudas, con la vida de otro en juego, qué clase de hombre era. Recordaba cada decisión y acción hasta ese momento, cada momento de reflexión sobre su naturaleza y qué hacer al respecto, todo ello fluyendo por su cabeza en un instante. Recordaba especialmente sus palabras a Assassin, si no podía conseguir que se le concediera su deseo. Entonces haré lo que creo que es correcto. Y así, Kirei tomó su decisión. Comenzó a caminar hacia la esfera, deteniéndose cuando llegó directamente frente a ella. Usando su Sharingan como una especie de guía, sumergió ambas manos en la masa de lodo, notando que parecía fluir alrededor de sus manos sin tocarlo realmente, como si estuviera rodeado por una barrera. Tu maldito corazón te otorga cierto control sobre el barro, gritó Grey detrás de él. Pero no pasaría mucho tiempo allí si fuera tú. Kirei no respondió, usando su ojo para mostrarle dónde estaba Berserker. Ella estaba agarrando su arma, que afortunadamente todavía estaba en forma de arma, en un tornillo de banco, borrando parte de su problema. Hundiendo los brazos en ella hasta los codos, se aferró a sus brazos, agarrándola con firmeza antes de echarse hacia atrás. Ahora el barro comenzó a resistirle, sin querer soltar su premio. Comenzó a aferrarse a sus brazos, tratando de evitar que sacara a Berserker. Era como tratar de arrancar una pieza de metal resbaladiza de una bola de plástico endurecida con todo cubierto de pegamento seco pero aún húmedo. Sin embargo, se resistió, tratando de imponer su voluntad en el barro, usando su fuerza extra de su brazo izquierdo para darle un mejor apalancamiento. Centímetro a centímetro, sacó más de sus propios brazos, hasta que después de lo que parecieron horas sacó los brazos de Berserker. Rápidamente fue seguido por su cabeza, la parte superior de su cuerpo, su arma, la parte inferior de su cuerpo y finalmente sus piernas con un último tirón. A su salida, la esfera colapsó por completo, disolviéndose en humo negruzco y barro. Dándose a sí mismo un suspiro de alivio, Kirei miró su forma inconsciente. Solo ahora finalmente se dio cuenta, antes no tanto debido a su determinación de sacarla, de que estaba completamente desnuda. Sonrojándose un poco al verlo, se quitó rápida y reflexivamente su abrigo de sacerdote, con agujeros de bala incluidos, y se lo puso en el cuerpo, con la esperanza de preservar al menos algo de su modestia. Acaba de terminar de abotonársela hasta la mitad antes de que su arma volviera a su forma humana a su lado, todavía inconsciente y también desnuda. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo al respecto, un estallido oscuro de energía rodeó sus cuerpos, haciéndolos desaparecer en un instante. Rápidamente se dio la vuelta, justo a tiempo para ver que el otro brazo de Grey, aún extendido, se desprendía y se disolvía en el suelo, y el bastón se unía a él. ¿Qué hiciste?, preguntó, con la preocupación apenas reflejada en su tono. Grey soltó una risita. Nada de nada, solo enviarlos a un lugar donde pudieran recibir la atención médica adecuada, y ropa. De repente sintió que se arrodillaba, sus piernas cedían debajo de él y se volcaba hacia un lado. Sin embargo, podría haber usado más energía de la necesaria para asegurarse de que se despertarían cuando llegaran, continuó casualmente, como si desmoronarse fuera algo cotidiano. Ah, bueno. ¿Y bien? ¿He pasado tu maldita prueba?, preguntó Kirei con una ira que aumentaba lentamente. ¿O hay alguna otra verdad oculta que quieras ver? Grey volvió a reírse. No, ya he visto bastante, Kirei Kotomine. Me has dado suficiente entretenimiento para que dure bastante tiempo. Actúas como si fuera a verte de nuevo. Oh, lo harás, Kirei, contestó Grey, su forma no era más que una cabeza. Puede tomar un par de décadas, pero nos volveremos a ver en algún momento.
una llave negra apareció de repente justo entre los ojos de Gray. Gray pareció sorprendido por un momento cuando su cabeza comenzó a romperse, pero rápidamente se convirtió en una sonrisa loca. ¿Ves? De eso es de lo que estoy hablando. Gritó rápidamente, tratando de sacar las palabras mientras su boca se disolvía. Yo puedo, W. T. O T H. N. T W. R. Kirei observó con una expresión impasible cómo la cabeza de Gray se disolvía, su voz finalmente se había ido. Luego giró la cabeza hacia el altar, espiando las piezas del Grial que yacían allí. Lo que creo que es correcto, 2 llaves de la providencia, con sus espadas brillando con inscripciones sagradas destinadas a purificar y destruir objetos corruptos, aparecieron en sus manos. Kirei suspiró una vez más mientras el recuerdo se desvanecía. Después de eso, abandonó el área y regresó a la iglesia para hacer su propia autoinspección. Para su sorpresa, no tenía heridas de ningún tipo, solo su ropa aún mostraba las señales de que acababa de luchar en una batalla de vida o muerte. Durante el último mes, había pasado desapercibido mientras los inspectores contratados por la asociación y la iglesia iban y venían, y luego enviaba su propio informe a sus superiores en la iglesia, detallando la mayoría de las cosas que habían sucedido por su parte, menos varias cosas, como su muerte, y anunciando su decisión de permanecer en Fuyuki como cuidador de la iglesia. Para su sorpresa, sus superiores directos estuvieron de acuerdo, afirmando que era justo que, como hijo de Risei, heredara el puesto. Después de todo, había cortado en su mayor parte sus lazos con la iglesia como albacea cuando fue contratado como aprendiz de Tokiomi, por lo que realmente no había papeleo real del que preocuparse. También había asumido el servicio de enseñarle a la joven Rin la hechicería de su familia, así como algo de aprendizaje a su hermana Sakura en el lado, suponiendo que ella lo quisiera. Tenía que admitir que la visión de la muchacha de cabello púrpura en el funeral de hoy, prueba de que Berserker y Sul habían cumplido su orden final, había puesto un sorprendente impulso en su paso. Ni una sola vez se había sentido decepcionado por el hecho de que no la dejaba continuar viviendo bajo Zouken Matou, aunque hay que admitir que Zouken Matou era el único que estaba en Fuyuki, estaría bien con salvar a cualquiera de ser atormentado bajo él. Eso no quería decir que se hubiera convertido en santo en el último mes, ni mucho menos. No podía contar el número de veces que había hecho que una persona se sintiera miserable a la hora de la confesión o cuando hablaba en la misa dominical, disfrutando cada momento a pesar de sí mismo. Era un hombre que disfrutaba del sufrimiento de los demás. No se podía negar eso. Pero no había nada que dijera que la gente no podía intentar cambiar su naturaleza fundamental, o en su defecto, controlarla. Y por Dios, lo estaba haciendo. Kirei negó con la cabeza y se adentró en su interior. La misa, que había sido reprogramada hoy debido a los funerales de la noche, estaba a solo unas horas de distancia. Tenía que prepararse, tanto para salvar algunas almas como para torturarlas un poco en el proceso. Castillo de Eindhoven, Alemania. 5 años después, Ilias Bielbone Eindhoven jadeó al despertar de otra pesadilla, tumbada de lado mientras recuperaba lentamente el control de su respiración. Lentamente, se incorporó, mirando alrededor de su habitación. Solo un sueño, se susurró a sí misma, solo un sueño. Habían pasado 5 años desde que su madre y su padre se habían ido a la Cuarta Guerra del Santo Grial y nunca regresaron. Desde entonces, su abuelo la había entrenado sin descanso, preparándose para la próxima guerra. A pesar del hecho de que en ese momento debería haber tenido 13 años, no parecía mayor que cuando sus padres la habían dejado, un subproducto de su nacimiento y condicionamiento como homúnculo mestizo. Su entrenamiento había sido brutal, pero lo aceptó sin quejarse. Mientras se convirtiera en miembro de la próxima guerra, no le importaba. Ah, sí, la próxima guerra. Parecería que debido a que el Grial no utilizó nada de la energía que había reunido a lo largo de la guerra anterior, de ninguna manera, el tiempo entre los períodos de la guerra en realidad había disminuido. La próxima guerra, según su abuelo, ocurriría dentro de 5 años, en lugar de otros 55. Sus sueños habían estado plagados de muchas pesadillas desde el día en que sus padres se fueron, pero esta se destacó. No solo por el realismo que presentaba, sino también por el escalofrío que le daba, que podría no ser un sueño tan grande como esperaba. En él, había bultos en su cuerpo, muy parecidos a su última pesadilla hace tantos años. Esta vez, sin embargo, eran 14 en lugar de 7.
Un bulto final, diferente a cualquiera que hubiera visto antes, pero también extrañamente familiar, empujó los 14 bultos de su cuerpo hasta su garganta, a pesar de los esfuerzos de otro bulto que inconscientemente reconoció de su último sueño empujando hacia atrás, y comenzó a asfixiarla, disolviéndose en barro negro y cubriendo su boca y tráquea para que no pudiera respirar. Luego se convirtió en una taza y se llenó de ese mismo lodo negro, que se derramó sobre sus bordes y prendió fuego a todo a su alrededor. Escuchó lo que sonaba como los gritos de miles de millones de almas perdidas, los gritos de sus padres eran los más fuertes de todos. Vio un gigante vagamente humanoide hecho de ese mismo lodo que se elevaba hacia el cielo, su forma retumbaba como si se estuviera riendo de todo lo que ocurría a su alrededor. Finalmente, vio una figura, vestida con una armadura blanca y roja dorada, con su capa púrpura ondeando detrás de él y con un casco de calavera, levantando una siniestra hoja de guadaña dorada y brillante hacia el cielo. Su rostro se dividió en una sonrisa loca, cuya visión despertó en ella un miedo más profundo y primitivo que cualquier otra imagen anterior, antes de arrojarla sobre un joven pelirrojo y blanco, con la ropa rasgada y los restos de una hoja a su lado, una púa de 5 pulgadas unida a un guardamanos y un pomo todo lo que quedaba de su propia arma. Una repentina sensación de preocupación por el chico pareció estallar en su pecho, un deseo de salvarlo tratando de obligarla a avanzar y protegerlo. Trató de moverse, pero se quedó paralizada, incapaz de hacer nada más que ver impotente como el usuario de la guadaña bajaba su arma sobre el cuello del niño. Se despertó justo antes de que le partiera la cabeza de los hombros, pero se había sentido tan real, esto fue más que una pesadilla. Era una premonición para la próxima guerra, lo sabía en lo más profundo de sus entrañas. No sabía quiénes eran los dos últimos, pero algo le decía que serían importantes en él, pensó en decírselo a su abuelo, pero descartó la idea. Le preocupaba una cosa: ganar el Grial. Lo que sucediera después no le importaba. Ella era solo un medio para alcanzar ese fin. Por supuesto, tenía otras razones para entrar en esta guerra además de simplemente cumplir los sueños de su abuelo. Esta sería la oportunidad perfecta para que finalmente conociera a su hermano pequeño. Sus ojos se entrecerraron ante ese pensamiento, casi olvidando por completo su sueño en un instante. El chico que hizo que Kiritsugu la abandonara, tenía muchas cosas de las que quería hablar con él. Por supuesto, primero era cuestión de encontrarlo. Y después de eso, ¿quién lo diría? Tal vez se lo quedaría como recuerdo. Una cabeza cortada podría funcionar bien. Torre del reloj, y así es como incluso un mago de las generaciones más recientes puede rivalizar y tal vez algún día incluso superar a las familias más antiguas. Waver Velvet, ahora llamado el Mello y el segundo, gritó con confianza mientras miraba a sus estudiantes, observando cuidadosamente cada una de sus expresiones. Y si alguien trata de decirte lo contrario, obviamente nunca conoce a alguien como yo. Había crecido considerablemente en altura en los últimos 5 años, y finalmente había dado el estirón. Su atuendo consistía ahora en un traje negro y una camiseta interior, sobre la que llevaba una larga chaqueta roja. También se había dejado crecer el pelo, y ahora le llegaba por la espalda hasta un poco más allá de los hombros. También desarrolló su capacidad pulmonar y vocal, así como su capacidad para hablar en público. No era mejor que algunos de ustedes sentados aquí ahora, solo un estudiante de una familia de 3 generaciones. Y mira dónde estoy ahora, enseñándote como si fuera un profesor nato. Continuó. El punto es que no dejes que otros te digan lo que puedes y no puedes ser. En última instancia, depende de ti decidir qué hacer con tu vida, qué tan lejos llegar y volar, y qué tan duro tratar de llegar a ese punto. Porque solo tú puedes hacer realidad tus sueños, y nadie más, ni tus amigos, ni tu familia, y ni siquiera yo, podemos hacer eso por ti. Como conferencista, es mi deber no solo enseñar, sino inspirarte a soñar. Y como mis estudiantes, es su deber llevar esos sueños hasta el final. Terminó, y luego extendió los brazos. ¿Qué dicen todos ustedes? Al unísono, estallaron en vítores, tanto los miembros de las familias de generaciones inferiores como las de mayor generación aplaudieron y pidieron más. ¿Sí? 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 Waver sonrió, luego levantó la vista cuando escuchó sonar una campana, señalando el final de la clase y del día. Continuaremos este lunes, gritó mientras sus estudiantes salían de la sala, hablando animadamente consigo mismos. Recuerden, espero sus informes para ese momento, y no me importa si están disfrutando de las vacaciones durante el fin de semana, los quiero entonces, ¿entendido? Observó cómo el último de ellos se iba, luego suspiró para sí mismo, poniéndose una mano en la garganta.
Maldita sea, voy a necesitar un medicamento para la tos antes de que termine el día, recordó brevemente su llegada y la de Solawi a la asociación. Para su sorpresa, fueron recibidos con un estruendoso aplauso. Aparentemente, Edgar Silverstein había regresado a la asociación con el informe de que eran los ganadores oficiales en virtud de ser los únicos maestros que seguían vivos. Kiritsugu Emiya fue descalificado por destruir el Grial, y Kirei Kotomine, aunque fue una sorpresa que todavía estuviera vivo, se había negado, citando que Assassin había muerto antes que Caster, dejándolos como los únicos candidatos aceptables. Los Archibald seguían dispuestos a matarlo a pesar de todo, aunque la presentación de su blasón los había calmado lo suficiente como para evitarlo. El 10º jefe, Reines Archisort el Melloi, de solo 9 años en ese momento, le había ofrecido el título de el Melloi el segundo, afirmando que podía aceptarlo y unirse a la familia, o ser castigado. Sabiendo el castigo que implicaría, había aceptado la propuesta a regañadientes, recordando por la nota de Edgar que probablemente tendría que casarse con alguien de la familia para ser aceptado plenamente. Por supuesto, resultó tener razón a medias. De hecho, había un matrimonio, pero la persona con la que se casó no había sido exactamente quien esperaba, vacilante. Se giró al oír la voz de su esposa, observando cómo ella salía por la puerta que conducía a su oficina, con una sonrisa en el rostro y una taza de café en la mano. Había estado arreglando las antiguas dependencias de su predecesor, esperando a que terminara su última conferencia del día. Llevaba una blusa blanca con pantalones grises, su corbata roja acentuaba bien su cabello rojo hasta la cintura a medida que se acercaba, sus tacones grises repiqueteaban en el suelo. Ella se detuvo frente a él, y él la miró a la cara, todavía sorprendido de que ahora estuviera lo suficientemente alto como para mirarla a la altura de los ojos. Hola Solawi, sonrió a cambio. Perdón por el tiempo, supongo que me dejé llevar de nuevo. Sí, para sorpresa suya y de su compañera, se había casado con Solawi Noada Re Sofía Ri. Cuando ambos exigieron saber por qué se casaban, Reines le recordó a este último que había sido prometida en matrimonio a un Archibald, y dado que Waver necesitaba casarse con un miembro de la familia, ¿por qué no matar dos pájaros de un tiro? Además, había dicho con una pequeña sonrisa, creo que soy bastante joven para estar casada con un chico de 17 años, ¿no crees? La boda había sido incómoda, por decirlo menos, pero habían avanzado en ella. La primera regla que decidieron fue que no habría cópula en el matrimonio hasta que Waver tuviera al menos 21 años. Hubo algunas fricciones obvias al principio, tanto que Waver originalmente temía que nunca pudieran volver a llevarse bien como amigos. Aún así, con el tiempo y algo de asesoramiento, lograron reavivar su amistad, y solo hace 2 años comenzaron el proceso real de salir, decidiendo que si iban a ser una familia, también podrían tener algunas cenas románticas adecuadas como pareja primero. Ella simplemente negó con la cabeza. No, está muy bien, respondió ella, valió la pena el tiempo para escucharte seguir y seguir. Después de todo, ¿durante cuánto tiempo practicaste ese discurso? 3 días, admitió avergonzado. Y mi garganta se siente como papel de lija. Ella negó con la cabeza, riendo levemente mientras le entregaba la taza, que él aceptó agradecido. Bueno, ¿estás listo ahora? Él la miró por un momento, tratando de recordar lo que era importante en el día de hoy. El recuerdo volvió a él rápidamente. Oh, sí, nuestro aniversario. Luego se acercó a él, abrazándolo ligeramente mientras lo hacía. Nuestro primer aniversario real, si recuerdas. ¿Por qué el primero? Porque esta sería la primera vez que realmente lo celebrarían con unas vacaciones. Él sonrió mientras dejaba la taza en el suelo, rodeándola con sus brazos para devolverle el abrazo. Por supuesto, y sé que será espectacular. En general, no podía discutir la forma en que iba su vida. Tenía un sueño, un trabajo y una mujer a la que amaba y sabía que también lo amaba. La vida era buena. Si Ryder y Caster pudieran verlos ahora, tenía la sensación de que estarían mirando con felicidad y orgullo. Junto con algunas sonrisas lascivas de que había conseguido una mujer tan hermosa en su vida. Sótano de la mansión Tosakaga. Rin gritó, no gritó, maldita sea. Mientras caía al suelo, jadeando mientras sostenía su brazo izquierdo, la capa roja que lo rodeaba se desprendía para revelar desde el codo hacia abajo un brazo casi negro con zarcillos de sombra que fluían de él, lo que parecía ser un ojo naranja mirando a su alrededor desde el dorso de su mano.
Lentamente, los zarcillos comenzaron a fluir hacia arriba, arrastrándose hacia su hombro mientras apretaba los dientes y trataba de volver a ponerlo bajo su control, tal como le había enseñado el maldito sacerdote. De repente, el fuego que había consumido sus nervios desapareció, reemplazado por una frialdad casi oceánica. Rin se relajó y suspiró para sí misma lentamente. Los zarcillos que habían estado subiendo por su brazo se ralentizaron y luego se detuvieron, retrocediendo hacia la parte negra de su brazo. No debería ser tan imprudente, ¿sabes? La felicidad de Rin se hizo añicos en el momento en que escuchó la voz de su maestra. Al abrir los ojos, miró a Kira y Kotomine, cuyas manos brillaban de un verde relajante mientras rebotaba lentamente la tela roja de antes alrededor de su brazo. En realidad, me retracto. Usar un poder peligroso que ni siquiera has aprendido a controlar lo suficiente como para evitar que intente consumirte como recurso contra un oponente claramente superior. Eso no es imprudencia, eso es suicida, continuó mientras terminaba de atarle el brazo. Te di la sábana santa de Martín específicamente para que pudieras controlarla, ¿recuerdas? Oh, cállate, murmuró. Después de todo, no se me permite usar mi verdadero as en el hoyo aquí abajo. ¿Tu pistola? Kirei respondió, notando cómo su mano derecha inconscientemente había agarrado la cruz de plata en su dolor. Bueno, la última vez que lo usaste aquí abajo, hiciste agujeros en las paredes, y no olvidemos el caso de las joyas mágicas, respondió con una pequeña sonrisa. 1 centímetro más cerca y los dos habríamos estado, lo sé. Gritó, su enojo y frustración bastante claros, luego se desvanecieron con la misma rapidez. Solo quería vencerte por una vez, miró hacia el suelo, notando la fisura en la roca que comenzaba desde su posición y continuaba a través de la habitación, haciendo un corte de 2 pies en la pared opuesta. Si él hubiera estado en el camino de ese muro de sombra, ella lo habría golpeado, en un sentido potencialmente más permanente de lo que ella quería. Hay mejores maneras de hacer eso que con partes del cuerpo malditas, contestó simplemente, permitiendo que entrara una ligera amonestación, especialmente partes del cuerpo malditas que se ganaron al tratar de desmontar un noble fantasma que provenía de un vampiro extremadamente poderoso y muy peligroso con poderes de sombra. Ella se estremeció. Probablemente ese no era el mejor momento para rendirse a su curiosidad de Magus. Hace aproximadamente un año, había decidido experimentar con la cruz plateada que le dio a Avenger para ver si podía encontrar la manera de devolverla a su forma de pistola. Lo consiguió, aunque con algunos efectos secundarios no deseados. Resulta que para mantener un noble fantasma manifestado en el mundo físico sin su uso, un sirviente necesita transferir una parte de su alma al fantasma. Esto lo deja manifestado incluso si el sirviente muere, proporcionando un pequeño suministro constante de energía, por lo que incluso un noble fantasma como Avalon aún puede usar sus poderes incluso después de tantos años, aunque su poder completo solo se puede usar cuando la propia Arturia proporciona energía. Desafortunadamente, también significa que, si se manipula o se siente lo suficientemente amenazado, ese pedazo de alma puede y contraatacará en autopreservación. Eso rápidamente se convirtió en varios problemas. En pocas palabras, resulta que había adquirido la capacidad de transformar su cruz a voluntad en su forma de pistola, incluso en una forma que es más cómoda para su uso. Al mismo tiempo, el resto de la presencia de Avenger había invadido su brazo, lo que le permitía manipular la forma de la pistola a voluntad, mejorar la fuerza, las habilidades de transformación reservadas para ese brazo, e incluso disparar ráfagas de energía sombría y aumentar el poder de los hechizos disparados desde ese brazo. También le dejaba una presencia que podría, si se lo permitía, intentar apoderarse del resto de su cuerpo. Si bien parecía tener alguna forma de sensibilidad, no lo suficiente como para comunicarse realmente, parecía que solo dejaría de intentar apoderarse de ella si demostraba que era lo suficientemente fuerte como para controlarlo. Hasta entonces, Kirei había proporcionado la sábana santa de Martín, una reliquia de la iglesia que servía como un sello que evitaba que se extendiera más, aunque también sellaba los poderes adicionales aparte del uso de la pistola. Por mucho que odiara admitirlo, él tenía razón. Usarlo aquí ahora, sin haber dominado por completo su propia hechicería o incluso la pistola en sí, realmente era suicida. Lo sé, murmuró, esta vez con tono de disculpa. Kirei suspiró, luego se puso de pie. Pero usted plantea un buen punto. Si vas a entrenar tus otras habilidades, incluidos tus ases, probablemente sea mejor que practiquemos afuera de ahora en adelante. Alzó la vista, sus ojos se llenaron de una excitación que crecía lentamente. ¿Quieres decir? Kirei inclinó la cabeza hacia el piso de arriba.
Vamos a ver si tu puntería con un arma es tan buena como tus disparos de gango. Prácticamente estaba subiendo las escaleras antes de que él terminara, con la mano apretada alrededor de su cruz. Desde que había conseguido su pistola por primera vez, hacía más de un año, había estado estudiando las técnicas adecuadas para sostener y disparar un arma, utilizando libros que había logrado encontrar en la biblioteca y manuales de entrenamiento que había logrado adquirir, chantaje, robo y contrabando, de otras personas. Casi le había dado un ataque al corazón a su madre cuando encontró una pila viable de ellos debajo de su cama, pero logró convencer a su madre, con la ayuda de Kirei y Sakura, de que se le podía confiar esas cosas. A pesar de todo, todavía estaba castigada durante un mes, pero había valido la pena. Salió del sótano y se dirigió directamente hacia la puerta. ¿Y a dónde cree que va, señorita? Rin se detuvo y lentamente se dio la vuelta, sonriendo tímidamente mientras lo hacía. Detrás de ella, su madre estaba de pie en medio de la puerta de la cocina con un plato mojado, un paño de cocina en la otra mano mientras lo limpiaba distraídamente. A su lado, Sakura estaba parada allí con una pequeña sonrisa mientras limpiaba su propio plato, sus ojos casi brillaban de diversión. Solo unas pocas lecciones prácticas con Kirei-sensei, Rin respondió nerviosamente. Nada importante. Rin-san iba a practicar con su cruz, dijo Sakura mientras se alejaba, con su plato seco y buscando otro. De lo contrario, nunca está tan ansiosa por ir a ninguna parte con Kirei Shinku. Sakura. Rin gritó molesta, aunque por dentro estaba sonriendo. De los dos, mientras que Kirei se había ofrecido a entrenarla también, Sakura había decidido no intentar aprender mucho en términos de hechicería, dejando la mayor parte del entrenamiento a Rin. Si bien se había esforzado un poco en el estudio, particularmente en términos de curación o hechizos defensivos, no estaba tratando activamente de aprender. Se contentaba con simplemente ayudar en la casa y vivir una vida más tranquila, o tan tranquila como se puede cuando tu hermana mayor experimenta y entrena con objetos potencialmente mortales. Sin embargo, más que eso, Rin estaba contenta de que estuvieran en mejores términos. Le había llevado tiempo, pero Sakura definitivamente estaba regresando más a esa hermana amante de la diversión que recordaba de la infancia. Incluso si parecía divertirse un poco al ver a su madre regañarla, además de tener un impresionante sentido del sarcasmo. Madre, por su parte, se limitó a suspirar. Solo ten cuidado, dijo, no quiero que vuelvas al hospital. Rin abrazó con entusiasmo a su madre y luego a Sakura antes de darse la vuelta, solo para ver a Kirei en la puerta, sin mostrar absolutamente cómo llegó allí sin abrir la puerta del sótano. Será mejor que te des prisa, dijo, o te dejo. Oye, Gritó mientras corría rápidamente tras él. No es justo. Hacía tiempo que había dejado de tratar de averiguar cómo podía aparecer y desaparecer como un ninja. Cada vez que ella le preguntaba, él tenía una sonrisa tímida en su rostro, como si estuviera disfrutando de su confusión, y luego la ignoraba con la línea. Un truco de un viejo amigo. Regresa antes de que oscurezca. Gritó la madre detrás de ella. Mientras corría detrás de Kirei, dejando atrás a su madre y a su hermana, pensó brevemente en todo lo que le había sucedido 5 años atrás. Avenger, la batalla, su padre y su hermana. Pensó en cómo había prometido convertirse en una maga como nunca antes se había visto, y cómo había prometido obtener el Grial. Recordó cuando pensó que había perdido a Sakura para siempre, solo para recuperarla y enterarse de la pesadilla que había estado sufriendo todo este tiempo. Y recordó lo que había decidido hacer. Ella forjaría su propio camino para convertirse en una magus, como le había prometido a Avenger, y usaría ese poder para proteger a su familia, sin importar qué. Ya había perdido a su padre y casi pierde a Sakura una vez porque la tradición así lo exigía. No lo volvería a hacer. Aún así, una parte de ella no pudo evitar sentir que esto era una traición a todo lo que su padre le había enseñado. Ser un mago es caminar con la muerte, después de todo, es estar dispuesto a sacrificar todo lo que te rodea para tener éxito, incluso tus emociones. Amaba mucho a su padre, pero al mismo tiempo no podía negar que gran parte de lo que había sucedido se debía a que simplemente no podía desafiar las tradiciones que le habían sido inculcadas desde su nacimiento. No podía, con la conciencia tranquila, hacer algo como abandonar a parte de su familia porque las reglas lo dictaban. Si eso significaba que tendría que sacrificar todo lo que su padre le había enseñado, significaba traicionar el camino tradicional de un mago, lo hacía con una sonrisa ganadora. Sede de la Osgegar se sentó en el escritorio de su oficina, mirando fijamente a Anderson.
Su mirada se desvió hacia la figura que estaba a su lado, parcialmente oculta por el abrigo del sacerdote. Bueno, ¿estás seguro de esto?, preguntó, bebiendo una taza de café mientras lo hacía. Al fin y al cabo, no es más que un niño. Anderson resopló. Y también lo es ese supuesto prodigio que estás esperando. Este chico es un tirador sorprendentemente bueno, recibió a 2 necrófagos directamente en la cabeza con ese arco, además de salvar a 2 chicas. Eso es una victoria en mi libro. Anderson acababa de regresar de un pequeño brote de necrófagos en una de las islas más pequeñas de Hawái. Nada importante. Necrófagos asesinados, mago rebelde que lo causó eliminado, sobrevivientes, tal vez 5 de las aproximadamente 40 personas originales que vivían allí, rescatadas. Aparentemente, 2 de esos supervivientes solo habían evitado ser asesinados gracias a los esfuerzos de un tercero, quien, armado solo con un arco defectuoso y un par de flechas que había recogido de todo el lugar, mató a 2 necrófagos, ganando tiempo para que Anderson llegara allí y matara a los otros 8 antes de que asesinaran a los 3 vivos. El tercer superviviente, un niño de unos 12 años, estaba de pie detrás de Anderson, tratando de hacerse lo más pequeño posible. Aparentemente, no tenía familia sobreviviente, los otros 4 sobrevivientes estaban relacionados de alguna manera entre sí, y en realidad no era de la isla en absoluto, solo un visitante de la isla principal que había venido aquí para relajarse. Incluso entonces, no era realmente de Hawái, sino que se quedó allí después de que su padre y su abuelo murieran en Japón, viviendo con algunos amigos durante los últimos 5 años. Edgar dejó su taza. Es cierto, vamos a ver a este héroe entonces, ¿eh? Anderson miró a su lado, sonriendo al niño aún desconocido. Está bien, Sal. El chico hizo exactamente eso, moviéndose de su posición junto a Anderson para que Edgar pudiera verlo mejor. Vestía una camiseta blanca y pantalones cortos azules, su piel era bronceada como se esperaba de alguien que vivía en un lugar como Hawái, pero cuya ligereza indicaba que pasaba más tiempo en el interior que en el exterior. Tenía el pelo azul rizado y desordenado que estaba cortado a una longitud media, y sus ojos azules grisáceos miraban nerviosamente a todas partes menos a Edgar. Mírame, por favor, dijo Edgar, no con crueldad, sino con firmeza. El chico hizo exactamente eso, mirándolo fijamente, cambiando lentamente su enfoque hacia Edgar. Los ojos azules grisáceos se encontraron con los marrones dorados y los verdes esmeralda, y los dos se miraron sin señalar, el último buscando algo en la mirada del primero, el primero simplemente tratando de evitar que su corazón se le subiera a la garganta. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó Edgar de repente, haciendo que el ser en cuestión casi saltara con su rapidez. Siento que es de mala educación que la gente se reúna sin saber los nombres de los demás. Soy Edgar Silverstein, como ya le habrá mencionado mi colega. Por un momento, el niño trató de formar las palabras para responder, luego habló, tartamudeando al principio antes de fortalecerse. Ese Shinji Matou, señor Silverstein, contestó. Futuro jefe de la familia Matou de Fuyuki, por todo lo que eso significa ya, terminó con un murmullo. ¿Por qué querías venir con Anderson?, preguntó Edgar, su tono no dejaba claro si realmente estaba interesado o simplemente buscaba reacciones. Por lo que me ha contado, prácticamente te aferraste a su cadera cuando intentó irse después de que llegaran las autoridades, e incluso lo seguiste como un pequeño acosador mientras todavía estaba en las islas, pidiéndole que te llevara con él cuando se fuera. Solo te detuviste cuando finalmente accedió. ¿Por qué? Shinji parecía que estaba a punto de intentar empezar a mirar a todas partes menos a él de nuevo, pero parecía incapaz de apartar la mirada de los ojos de Edgar. Tragó saliva lentamente. Yo, solo quería saber de dónde venía. Nunca antes había visto a alguien como él, así que, empecé a seguirlo a todas partes, con la esperanza de ver qué estaba haciendo aquí. Y todo eso de por favor, llévame contigo. Shinji se quedó en silencio una vez más, y luego habló. Bueno, cuando vi cómo destrozaba esos cosas, se estremeció mientras hablaba, era como ver una especie de superhéroe de la vida real. Yo quería ser así que pensé si podía ir con él. Edgar contuvo un resoplido divertido. Admiración de héroe. No es la forma más poco común para que las personas se interesen por primera vez en su grupo. Dime algo, Shinji, dijo Edgar mientras se daba la vuelta en su asiento, apenas oyendo el suspiro de alivio del chico al no mirarle más a los ojos. Dijiste que pertenecías a la familia Matou en Fuyuki, el siguiente en la fila, si mal no recuerdo. ¿Por qué no has vuelto allí todavía? El tono de Shinji se volvió algo amargo.
porque todo el mundo está muerto o se ha ido para siempre. Mi casa está reducida a cenizas, todo lo que se suponía que debía heredarse fue con ella. No hay nada a lo que volver. Edgar guardó silencio un momento más, luego se puso de pie, todavía de espaldas. Bueno, por la forma en que hablas, puedo adivinar que los títulos ya no significan mucho para ti, ¿verdad? Volvió a mirarlo. Shinji asintió lentamente. Edgar se dio la vuelta y, sin ser visto, dejó escapar su primera sonrisa del día. Bueno, te darás cuenta de que los títulos nunca significaron mucho aquí, en primer lugar, chico. Rápido como un relámpago, se dio la vuelta, con una sonrisa en el rostro mientras extendía la mano. Felicidades, Shinji Matou. Por la presente usted es miembro de OSC. No te preocupes por tus espacios vitales anteriores, nuestros servicios se encargarán de eso por ti. Respondió en voz baja, las palabras casi tropezando entre sí mientras decía con una voz que sonaba como si hubiera sido en una subasta muy animada. Sus lecciones en otras dimensiones le habían servido bien, además de crear una especie de aversión a cualquier cosa con globos o el color rosa, pero que había valido la pena aprender esto. Shinji se limitó a mirarlo como si le hubieran brotado alas por el costado de la cabeza. ¿Qué? Oh, no te sorprendas, chico, respondió Anderson simplemente, acostumbrado a los hábitos de su líder de actuar ocasionalmente de manera completamente aleatoria para mentalizar a los recién llegados, o incluso simplemente molestar a los veteranos y a las personas que no le gustaban. Con el tiempo te acostumbrarás. Abadía de Titeaux Karen Hortensia, la hija de 12 años de Kirei Kotomine, caminaba por los pasillos de la abadía a la que había llamado su hogar durante 3 años, con el cabello plateado de longitud media suelto detrás de ella, haciendo todo lo posible por mantener su máscara de calma. Desde las habilidades especiales habían comenzado a manifestarse dentro de su cuerpo, su familia adoptiva la había entregado a la iglesia para que la entrenara. En los 3 años transcurridos desde entonces, había trabajado para dominar las habilidades con las que había nacido, así como para convertirse potencialmente en ejecutora de la iglesia. Había comenzado a aprender y a formarse con entusiasmo, ascendiendo en el escalafón a pesar de su juventud, e incluso se había hablado de darle un puesto en el 8º sacramento cuando cumpliera 14 años. Aquellos que habían conocido a su padre a menudo afirmaban que ella lo estaba enorgulleciendo, sobresaliendo como era. Tuvo que luchar contra el impulso de apuñalar a esas personas en la cara. No le gustaba pensar en su padre, incluso después de todo este tiempo. Desde la muerte de su madre y el abandono de su padre, había hecho todo lo posible por encontrar su vocación en la vida, en la que había intentado evitar cualquier conexión con la iglesia, sin querer tener nada que ver con la línea de trabajo de su padre. Por supuesto, una vez más, sus habilidades la convirtieron en un activo invaluable para la organización, por lo que habría sido reclutada con o sin su consentimiento de todos modos. Peor aún, descubrió que en realidad sobresalía en lo que hacía, lo que a menudo generaba comparaciones con su padre como otro genio, algo que honestamente no quería. Quería tener el menor contenido posible con el hombre que la abandonó cuando era niña, con la menor cantidad posible de comparaciones. Y ahora tengo algo más con lo que compararme con él, pensó en parte con fastidio y en parte preocupada. ¿Tiene el mundo un verdadero sentido del humor retorcido? No debería ser posible, dijeron. Necesitas tener circuitos mágicos, dijeron. Bueno, obviamente los tenía escondidos dentro de ella, o era solo una excepción a la maldita regla. Alrededor de todo su cuerpo y oculto por sus vestiduras, vendajes la cubrían desde la clavícula hasta los pies, los resultados de su poder, el automatismo neumático masoquista diátesis adecuado, útil para sentir presencias demoníacas, se manifestaban físicamente en su cuerpo. Para su eterno alivio, también la cubrieron hasta los dedos de ambas manos, lo que impidió que nadie viera su mano derecha. ¿Por qué? Se preguntaba mientras caminaba por los pasillos. ¿Por qué a mí? Los silenciosos pasillos no ofrecían respuestas, pero la persona que esperaba al final sí lo hacía. Se acercó al hombre que estaba allí, echando un breve vistazo a su aspecto. Su cabello blanco, en marcado contraste con su apariencia juvenil, estaba peinado en una especie de peinado puntiagudo, sus ojos marrones y su piel sobresalían debajo de él. Su vestimenta era la estándar de un miembro del 8º sacramento, aunque también vestía una capa roja, que ella reconoció instantáneamente como una sábana santa similar a la que se envolvía alrededor de su propio brazo, que complementaba bastante bien el aspecto. Parecía estar al final de su adolescencia o muy bien a principios de los 20, aunque sus ojos hablaban de experiencia más allá de eso.
Es un placer conocerla, señorita Hortensia, le dijo suavemente, tendiéndole una mano en señal de saludo. Ella respondió lentamente con la suya, teniendo cuidado de usar su mano sin marcar. He oído hablar mucho de ti a tus maestros, en particular al jefe de la abadía, y reconozco que estoy bastante impresionado. Gracias, respondió ella con calma, sin pestañear. Es un placer conocerle a usted también, señor Albacea. Levantó una ceja ante sus palabras, pero no hizo ningún comentario al respecto. Al parecer, era consciente de su extraña costumbre de referirse a las personas por sus títulos en lugar de por sus nombres, si los tenían, así como del tono en parte burlón y en parte sincero que siempre infligía su voz, salvo en ciertas circunstancias. Debo admitir que esto es bastante sorprendente giro de los acontecimientos que me han llamado la atención, le dijo mientras comenzaban a caminar por el pasillo hacia la salida. ¿Es cierto que...? Sí, lo interrumpió ella, mirando rápidamente a su alrededor como si buscara algún fisgón. No sé cómo ni por qué, pero lo sé. Él la miró fijamente por un momento y luego le tendió la mano. ¿Puedo? Vaciló solo por un momento, miró a su alrededor una vez más, y luego asintió lentamente. Le cogió la mano derecha y le desenrolló lentamente las vendas que la cubrían, deteniéndose cuando vio una marca roja. Respiró hondo al verlo. En el dorso de su mano, los 3 sellos de mando que denotaban a un maestro de una guerra del Grial brillaban con su color familiar. Karen los miró fijamente como lo había hecho cuando aparecieron por primera vez. Asombro, ira y confusión a partes iguales. Asombro porque ella, una simple miembro de la iglesia, que ni siquiera era miembro de pleno derecho, había sido elegida para participar en una guerra por un milagro. Rabia porque no quería, de ninguna manera, estar cerca de su padre, que estaba destinado en el mismo lugar donde se desarrollaría la guerra. Confusión porque una guerra así ni siquiera debería ser posible en este momento. Otra guerra del Grial no ocurriría hasta dentro de al menos otros 55 años. ¿Por qué habían aparecido ahora, y sobre ella de entre todas las personas? Ni siquiera era una magus, ya que nunca había heredado los circuitos mágicos de su padre, que le habían sido concedidos al nacer como un milagro, y no tenía absolutamente ningún deseo por la reliquia en sí. Un artefacto que concedía deseos tenía poco atractivo para ella. Era una persona bastante realista, a pesar de tener una racha un poco desagradable, y estaba contenta con lo que tenía. Ya veo, murmuró el ejecutor mientras volvía a envolver las vendas, ocultando los sellos de la vista y provocando un suspiro de alivio en su portalón. Así que es por eso que quisiste hablar conmigo, ¿quién más sabe de esto? Solo el jefe de la abadía, y dijo que si alguien podía ayudarme con esto, sería usted, respondió, y luego su voz cambió, la sinceridad superó a la burla. ¿Puedes? El hombre suspiró. Si quieres que me deshaga de ellos, me temo que no puedo. Esos sellos son la prueba del propio Grial, de que te reconoce como un futuro maestro. Pero yo no soy un mago. De todos modos, el Grial te ha elegido, y por lo que parece, lo ha elegido desde el principio, respondió el hombre simplemente, y luego levantó un dedo, pero puedo ayudarte a prepararte para tal guerra, si estás dispuesto a hacerlo. De esta manera, entrarás al menos medianamente competente y listo, y la iglesia también tendrá su propio representante oficial, con el fin de demostrar aún más la legitimidad de la guerra en general. Al notar su expresión confusa, se explayó. Los resultados de esta última guerra han sido muy difíciles tanto para la iglesia como para la asociación, especialmente con la revelación de que un siervo había corrompido el Grial con su muerte. Con el fin de evitar que la iglesia envíe agentes para encontrar, confiscar y desmantelar el Grial sobre la base de que es demasiado peligroso, la asociación ha acordado permitir que un solo miembro de la iglesia participe en cualquier futura guerra del Grial como participante voluntario. Karen guardó silencio y luego preguntó. Verissimi. Si te refieres a tu padre, Kirei Tomine, no temas. Como supervisor de la guerra, a lo sumo será un juez imparcial para la iglesia, con la prohibición de interferir directamente con cualquier maestro, incluyendo a cualquiera enviado por la iglesia, suponiendo que esta guerra ocurra dentro de su vida. Karen guardó silencio durante un segundo más, luego miró a los Seals, ocultos por sus vendajes. Recordó el día en que su padre la dejó atrás, sin siquiera darse la vuelta mientras lloraba largo y tendido para que volviera, así como muchos seguían comparándola con él. De repente, la idea de tener éxito donde él fracasó, de obtener un dispositivo omnipotente para conceder deseos, empezaba a sonar cada vez mejor. Está bien, dijo finalmente, sus ojos dorados brillando con una determinación no muy diferente a la de su propio padre cuando luchó contra su mayor enemigo. Iré con usted, señor Albacea.
El hombre soltó una risita mientras empezaban a caminar de nuevo. Por favor, señorita Hortensia, llámeme Shirou. Calles de Fuyuki, vamos, chicos. Taiga Fujimura, vestida con jeans, una sudadera azul a rayas y zapatillas negras, gritó a sus compañeros mientras corría delante de ellos. Kiritsugu va a preparar la cena pronto. Ya habríamos estado allí si no hubieras chocado la moto ayer. Sul, vestido con jeans, una camiseta de color naranja claro, zapatos blancos y negros y una diadema negra, ahora de 20 años, le gritó, aunque solo aumentando ligeramente el paso. Esa es la última vez que te dejé dar una vuelta, dije que lo sentía. Lo siento, no paga las piezas que tuve que comprar para reemplazar lo que estaba roto. Si realmente lo sientes, dame 200.000 yenes y lo igualaremos. ¿Dejarán los dos de actuar como mocosos inmaduros? Maka, también de 20 años, vestida con una blusa blanca, jeans y zapatos negros con hebillas blancas, con su abrigo negro colgado sobre el hombro, suspiró. Taiga, cómprale la guitarra más nueva para Navidad si quieres que se calme. Luego miró a Sul. Y además, nunca le devolviste el dinero por romper ese jarrón tan caro, ¿recuerdas? Considérense a sí mismos. ¿Por qué te pones de su lado, Maka? Sul medio preguntó, medio lloriqueó, porque era demasiado genial para quejarse por completo. Eres mi compañero, se supone que debes estar de mi lado. Le estrelló un libro en la nuca, haciéndolo caer al suelo. No, cuando eres inmaduro, no lo soy. Luego lo levantó, observando cómo se frotaba la cabeza de dolor. Ahora vayamos antes de que Shirou y los demás se pregunten dónde estamos. Taiga soltó una leve risita al verlo. ¿Sabes? Puedo entender por qué Shirou a veces dice que ustedes dos deberían casarse. Están hechos el uno para el otro. De repente, los dos estaban justo frente a ella, sus rostros se sonrojaron profundamente. No nos vamos a casar, no importa cuántas veces digas eso. Dijeron al mismo tiempo, ahora vámonos. Con eso, pasaron junto a ella y comenzaron a caminar a toda velocidad hacia la residencia de Emilia, murmurando algo así como novio/novia. Maldito mocoso, voy a por todas con él la próxima vez. Taiga los observó por un momento y luego sonrió. Sí, hechos el uno para el otro. Rápidamente corrió tras ellos. La cocina de Kiritsugu era buena, pero esos dos podían comer la mitad de una sola vez. Ella no se quedaría fuera. Residencia Emilia, más tarde, oye, viejo. Shirou gritó cuando Taiga, Sul y Maka se fueron, luciendo un vendaje alrededor de su cabeza donde Maka había roto accidentalmente una espada de práctica y un ojo morado donde Sul lo golpeó por error en la cara. Si vas a dormir, al menos hazlo adentro con tu cama. El viejo Kiritsugu miró detrás de sí mismo desde donde estaba, actualmente sentado en el porche trasero mirando hacia la luna. Oh, bien, murmuró en voz baja. Observó cómo Shirou se sentaba a su lado, sonriendo levemente mientras el niño de 12 años se estremecía por las heridas que Maka y Sul le habían causado en una pelea de práctica no hace mucho tiempo. Admitió que Shirou se lo merecía después de lo que Taiga le dijo sobre lo que habían aprendido durante su caminata hasta aquí. Insinuar que Maka Albarn y Sule Atereban se estaban saliendo, y mucho menos casándose, equivalía a una tortura autoinfligida. Él mismo, honestamente, no entendía por qué era tan difícil para ellos admitir que tenían sentimientos el uno por el otro. Obviamente se gustaban, se tomaban de la mano e incluso dormían juntos en el mismo apartamento, sin embargo, por lo que él sabía, nunca habían tenido una cita, a menos que uno considerara su beso muy apasionado mientras estaba borracho durante el último cumpleaños de Shirou como una señal. A veces, con la forma en que esos dos se habían asimilado al estilo de vida de la casa, sirviendo como tutores y confidentes de Shirou y vigilándolo cuando él y Mai ya no podían, era fácil olvidar que eran los agentes enviados por Edgar para vigilarlo. Tenía sentido, suponía, dejar que las dos personas con las que había trabajado extensamente recientemente se quedaran a ver a Shirou, lo ayudaran a entrenarlo y también hicieran algunas cosas bastante divertidas con él, como llevarlo a parques de diversiones. Originalmente había tenido miedo de algunas fricciones al principio, pero revelaron que sabían sobre la maldición del Grial y en realidad le agradecieron por lo que hizo, afirmando que tuvieron éxito con lo que se propusieron hacer de todos modos. Sin embargo, eso no significaba que lo perdonaran por completo. Todavía no lo habían perdonado por lo que obligó a Seiber a hacer, pero finalmente lo lograron. Con el tiempo habían encontrado un ritmo con el resto de la casa, y hoy en día era un verdadero placer verlos por ahí, como si fueran viejos amigos. A veces era difícil imaginar que se hubieran conocido hacía solo 5 años. Tenía que darle crédito a Edgar. El bastardo sabía hacer las cosas bien.
Hizo una leve mueca, devolviendo el al presente. 5 años. Ese fue el tiempo que tardó la maldición de Angra Mainyu en alcanzar su punto máximo. Tenía un dolor constante, su visión le fallaba y apenas podía moverse sin Mailla para ayudarlo. Ella se había ido en ese momento, se había ido temprano hoy por algo y no regresaría hasta la medianoche. En otras palabras, demasiado tarde para él. Oye, viejo, dijo Shirou de nuevo, esta vez con la voz entrecortada con una ligera preocupación. ¿Estás bien? Kiritsugu miró a Shirou, el niño de 12, casi 13 años que lo miraba con una cara preocupada, pero de admiración. Recordó brevemente cómo lo había tomado originalmente bajo su protección. A pesar de sus palabras a Edgar, una parte de él había adoptado a Shirou porque sabía que nunca podría volver a ver a Ilya, y había querido al menos algún tipo de figura infantil en su vida para hacer que el dolor fuera al menos un poco más soportable. Hasta el último año más o menos, cuando se había vuelto demasiado débil para viajar, hizo múltiples esfuerzos para llegar al castillo de Einzbern y recuperarlo, pero los campos acotados eran demasiado fuertes, demasiado complejos y demasiado cambiantes para tener éxito. Incluso el propio Edgar admitió que el castillo de Einzbern es uno de los pocos lugares de la Tierra en los que ni siquiera podemos entrar, al menos no sin que ellos se enteren. Y nos hemos ido a otros mundos, viejo amigo. Sí, al principio, Shirou había sido solo una especie de pez dorado de reemplazo para él, pero eso había cambiado. Shirou se había llevado espléndidamente con él y con Mailla, y lo que antes eran sentimientos que se proyectaban, se convirtieron en emociones reales para el chico que tenía delante, no solo para la chica que había dejado atrás. Incluso la Mailla de corazón de piedra se había encariñado con él hasta el punto de que a menudo sonreía cuando él no estaba mirando, y cuando lo hacía, las líneas supuestamente duras en realidad apenas ocultaban la calidez que sentía por él. Era como si fueran una familia real. Hablando de eso, ni una sola vez desde que tomaron a Shirou bajo sus alas habían tenido otra aventura. Ya no quería herirla con falsos amores y sexo vacío. Se merecía algo mejor que eso. Estoy bien, mintió mientras miraba a la luna. Ciertamente no estaba bien, pero no se lo dijo a Shirou. Quería que sus últimos momentos juntos estuvieran llenos de felicidad, no de tristeza por ambas partes. En este caso, era preferible una pequeña mentira. ¿Sabes? Cuando era niño, una vez fui aclamado como un héroe, comenzó de nuevo, viendo lentamente el rostro de su esposa Irisbiel dentro de él. La gente vio lo que hice y se sorprendió de lo lejos que llegaba para hacer lo que creía que era correcto. De nuevo, no es del todo falso. La gente se había asombrado por la absoluta crueldad que había mostrado en sus misiones. ¿En serio? ¿Lo estabas? Preguntó Shirou mientras miraba hacia arriba con asombro. ¿Lo dejaste? Sí, lamentablemente lo hice, Kiritsugu murmuró mientras sentía que sus párpados se caían un poco. ¿Que era solo él, o la imagen de Iris se estaba acercando? Solo puedes ser un héroe durante un tiempo, y cuando te conviertes en adulto, comienzas a darte cuenta de que se vuelve más difícil llamarte a ti mismo uno. Bajó un poco la cabeza mientras su respiración se hacía un poco más difícil. Ojalá me hubiera dado cuenta de eso antes. Luego volvió a mirar hacia arriba, la imagen de Iris definitivamente más cerca que antes. También estaba cambiando ligeramente, creciendo un cuerpo, brazos y piernas a medida que se acercaba. Pero realmente era hermoso a su manera, murmuró. Ser un héroe de la justicia, sí, realmente lo parece. Admitió Shirou, siguiendo su mirada hacia la luna antes de mirarlo con una sonrisa y ojos decididos. Y ya que no pudiste convertirte en un héroe, lo haré yo. Kiritsugu apartó la mirada de la forma descendente de Iri para mirar a Shirou con una expresión curiosa. Shirou continuó a pesar de todo. Ya que eres un adulto y no puedes hacerlo, lo haré yo. Me convertiré en ese héroe de la justicia en tu lugar. Los ojos de Kiritsugu se abrieron un poco mientras lo miraba fijamente. Por un breve momento, vio otro rostro joven en el lugar de Shirou, una chica de ojos y cabello azules, pero con la misma expresión decidida. Un rostro que nunca pensó que volvería a ver. Los héroes no están muertos en este mundo. Todos los miembros de OS, todos somos héroes. Te lo demostraré. Sayaka pensó para sí mismo, recordando el nombre de su antiguo compañero de OS, el que había jurado demostrarle que estaba equivocado sobre la existencia de verdaderos héroes al final. Me pregunto qué habrías dicho si hubieras podido verme ahora. Te hubiera encantado conocer a este chico. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Ya veo.
Bueno, eso es un alivio. Luego miró hacia arriba una vez más, viendo a Grisbiel casi justo encima de él, con ese vestido blanco con adornos dorados que había usado el día de su boda. Para su sorpresa, junto a ella había una adolescente filipina con el pelo castaño recogido en una cola de caballo, que vestía una camiseta y una blusa blancas, y sus ojos marrones brillaban de alegría e inteligencia. Su primer amor, Shirley. Ambos le tendieron las manos con pequeñas sonrisas, y él, a su vez, cerró los ojos y respiró hondo, escuchando las voces de ambos al mismo tiempo. Kerry, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y mientras les estrechaba las manos, dijo exactamente lo que le había dicho hacía tantos años. Quiero ser un héroe. Y así, Kiritsugu Emiya pasó al vacío con una sonrisa en su rostro. Espacio Grial. Bueno, esto fue una pérdida total de tiempo. Ahora tenemos que esperar otros 60 años para la próxima guerra. Al contrario, amigo, esto no fue una pérdida total de tiempo. De hecho, ha sido bastante bueno. ¿Realmente? ¿Y por qué, genio? 7 sirvientes murieron, y de ellos, 2 tenían el equivalente de prana a 2 sirvientes, y otro tenía el valor total de 3. Incluso sin ese maldito Seiber, todavía quedan 10 sirvientes de prana. Con tanta energía de sobra, puedo reducir el tiempo requerido para la próxima guerra a 10 años. Pozo, supongo que eso es mejor. Y eso no es todo. ¿Qué quieres decir? Incluso después de eso, tengo suficiente energía para convocar aún más sirvientes, casi el doble de la cantidad original aquí. ¿Quieres decir, sí, por fin tendrás la oportunidad de ganar el Grial, Grey? Tu oportunidad de que se te conceda tu deseo llegará. De hecho, ya elegí a uno de los nuevos maestros, solo para darle una oportunidad justa de prepararse dadas sus circunstancias. ¿Desde cuándo te preocupas por las oportunidades justas? Ya que no borré tu existencia en este lugar después de que le contaste a su padre todo sobre mí. Está bien, esperaré otros 10 años. La próxima vez, vamos a salir. Yo personalmente me aseguraré de ello. Por supuesto que sí, Grey. Lo sé. Deja de llamarme Grey, maldita sea. Estoy cansado de usar el nombre de mi hermano. Como insistes, Prometeo. Eso es más parecido, Angra Mainyu. Ahora bien, este no es el final. Ni siquiera es el principio del fin. Pero es, quizás, el final del principio. Winston Churchill.